bueno, yo voy a estar trabajando el día de hoy con burbuja de 24 pulgadas, igual de la marca Wipari. Les voy a estar trabajando con 24 pulgadas, que es el tamaño en medio. Y bueno, vamos a estar trabajando con esta, que es burbuja preestirada. ¿A qué se refiere con preestirada? Que no es necesario que tú la estires al momento de que sale de tu empaque. O sea, esta burbuja, alguien, siempre les digo, alguien ya la estiró, alguien ya hizo ese trabajo, entonces no es necesario que la estiremos e incluso recomendamos no estirarla. Ok, entonces esta burbuja, así como yo la saqué del empaque, ustedes ahorita vimos que la saqué del empaque de este, y yo así la voy a empezar a trabajar. Pero recuerden que aquí detrás en el empaque de la burbuja Wipari, aquí también ya tiene algunas instrucciones con lo básico también. Entonces si algo se les olvida, sienten que lo pueden ahí, lo quieren retomar, también aquí atrás en el reverso aquí del empaque están algunas instrucciones, cantidades y demás. Entonces pues no está de más que también sepan que ahí lo tienen a la mano. También, muy importante, antes de empezar a trabajar, yo aquí ya saqué mi burbuja y ya estoy como preparándome para trabajar, porque ya conozco esta mesa, es nuestra mesa de siempre, de cada jueves, donde siempre trabajamos. Ya sé qué material es la mesa, qué hay aquí, qué se pone aquí. Entonces yo sé que aquí no hay nada rugoso, es un plástico, como dato esto es un plástico. Entonces no hay nada que me pueda dañar mi burbuja. También otra cosa, que utilizamos en nuestras manos, eso también es muy importante. Yo no les voy a decir que no se pongan uñas, por ejemplo. Siempre les digo, si ustedes están acostumbradas a traer uñas, ni se las quiten porque están acostumbradas a traerlas y saben manipularlas. Si se las quitan, se van como ahí no sé, va a perder la costumbre y ahí es donde podríamos reventarlo. Al revés también, yo por ejemplo no estoy acostumbrada a traer uñas. Si yo me pongo, claro que las voy a tronar porque no estoy acostumbrada. Y también de accesorios, vamos a lo mismo. Si yo estoy acostumbrada a traer muchos anillos, a manipular mis globos con anillos y demás, ok, pero también sepamos que esto lo puede dañar. Si yo no estoy acostumbrada a traer ningún tipo de accesorio y me los pongo, claro que los voy a tronar. Entonces, desde ahí vamos viendo algunos detallitos que podríamos estar teniendo en el proceso con la burbuja. Ejemplo, yo les doy el ejemplo con el accesorio que casi siempre traigo, que es esta pulsera. Yo estoy acostumbrada a traerla porque la traigo todo el tiempo, pero trae una herradura, o sea, trae piquitos. O sea, si yo no estoy acostumbrada a traer este accesorio en este momento de empezar a trabajar mi burbuja, me la quito. Ok, y ya una vez revisada la superficie y todo, vamos a pasar a los materiales. Para pintar la burbuja, recuerden que podemos utilizar ya sea dispensador o jeringas. Cualquiera de los dos está bien, nada más hay que aprender a manipular ambos. También productos siempre que sean, o sea, que los podamos utilizar en los globos. Ejemplo, pegamento. Pegamento que sirva en los globos, este es el pegamento EGR, o sea, cosas que sirvan en los globos. Marcadores también que sirvan en los globos. No andar utilizando productos a lo general, porque pues obviamente a pesar de que estamos trabajando con producto de calidad, si le buscamos lo dañamos. O sea, no hay otra manera. ¿Ok? Entonces de pintura, que es como la esencial, la que trabajamos más con las burbujas, yo voy a estar trabajando con estos dispensadores, con jeringas, pero para que sepan, yo la que trabajo es la marca Polytech, ¿ok? Esta es la que yo más recomiendo para la burbuja, pero en general pintura acrílica no sirve. También con los materiales, ahorita es todo un tema el calor, entonces hay que tener muchísimo cuidado dónde y cómo almacenamos nuestros materiales. Entonces yo, por ejemplo, procuro tener todas mis pinturas, jeringas y burbujas en un lugar fresco y que todo el tiempo le esté dando la sombra. Porque si yo tengo mi burbuja directo en el sol, pues claro que esto la va a dañar. O sea, porque recuerden que el calor tal cual no convive bien con nuestros globos, con ningún tipo de globo. Entonces nada más hay que cuidar muchísimo el cómo y dónde almacenamos nuestros materiales. Todo lo que vaya a tener contacto con la burbuja, desde tal cual la burbuja Wipari hasta el material como la pintura, las jeringas que van a tener contacto directo con la burbuja, perdón. Imagínate que eso está súper caliente y lo ponemos en la burbuja, obviamente va a haber ahí algo pues negativo. Ahora vamos a pasar al inflado, ahora sí, algunos tips de inflado. Recuerden que no es necesario inflar muchísimo mi burbuja y luego desinflarla, inflarla, desinflarla. Esto solo va a hacer dos cosas nada bonitas para la burbuja. Una, estás adelgazando el material de la burbuja y la puedes dañar y más fácilmente la puedes reventar. Dos,
cuando tú te des cuenta qué tan delgadito quedó el material y la quieras decorar, por ejemplo, con pintura, vas a batallar muchísimo para esparcir la pintura. Entonces, yo recomiendo que la cantidad de aire para decorar tu burbuja sea esta. ¿Ok? Es una cantidad, ni siquiera forcé nada mi burbuja. Yo lo único que busqué aquí fue separar las dos caras de la burbuja y es todo. O sea, aquí no estoy estirando todavía nada del material, no lo estoy forzando. O sea, sí se pueden usar. Ejemplo, la diamantina. La diamantina se ve bellísima en las burbujas. Yo la utilizo, o sea, yo en lo personal en el negocio utilizo mucha diamantina. Pero, o sea, siempre consciente de que materiales como la diamantina me la pueden llegar a dañar un poco más. Entonces nada más tener mucho cuidado al trabajar con este tipo de materiales. Y pues por ejemplo la diamantina que siempre sea ultra fina. Y por ejemplo confetis, yo prefiero hacer mi propio confeti, o sea tal cual a mano. Entonces pues cortar mi confeti tal cual de mis pliegos de papel de China, mis pliegos de papel metálico. Yo prefiero hacer mi confeti. Pero si quieren utilizar el que ya viene previamente hecho también se puede. Nada más pues hay mucho cuidado en que no sea algo muy grueso, algo muy duro que pueda llegar a dañar la burbuja en el inflado. ¿Okay? Por eso yo recomiendo que utilicemos jeringas antes de acostumbrarnos a cualquier otro aplicador como el dispensador. Entonces vamos con cantidades. Esto es cuando es con helio. Recuerden que cuando es con aire pues no ocupo tal cual que flote, entonces no va a flotar, entonces no hay problema. Estas son cantidades con helio. Cuando es con helio, a 18 pulgadas yo le pongo como máximo 9 mililitros en total. ¿A qué me refiero con esto en total? Es que esto va a ser cantidad en total de todos mis colores. O sea, no le voy a poner 9 mililitros por color, le voy a poner 9 mililitros de todos mis colores. O sea, si yo tengo 3 colores, lo voy a dividir mis 9 mililitros entre esos 3 colores, ¿ok? Ahora, para 24 pulgadas, yo le pongo como máximo 18 mililitros. Ahorita le voy a estar poniendo unos 15, ahorita vamos a platicar por qué. Y a la de 36 pulgadas yo le pongo como máximo 30 mililitros. ¿Okay? ¿Por qué les digo que máximos? Porque esto depende de factores como qué otras decoraciones adicionales le voy a poner. Pompones de papel, algún vinil o demás. Muy importante que la jeringa, recuerden que nunca va a tocar mi burbuja. Siempre la pintura va a caer. O sea, suponiendo que mi mano es la burbuja, la pintura siempre va a caer. Nunca va a estar tocando o rozando la burbuja, porque aquí también podemos llegar a dañar la burbuja en el diseño. Entonces la pintura siempre cayendo. ¿Okay? Vuelvo a aplicar aire entre color y color, pero nunca sin pasarme de esa cantidad de aire. O sea, digo, no es necesario que le estemos inflando y desinflando a tal cual al tamaño que es, porque vamos a lograr lo contrario. Oigan, aquí no me estoy basando tanto en la técnica de pintura, les digo que estoy más en el inflado. Si quieren ver, nunca aplico fuerza en la burbuja. Procuro que mi pintura esté en cantidades iguales, tanto de una cara como de la otra cara de la burbuja. Bien suavecito, sin aplicar tanta presión, pero sí aplicando un poquito de presión. Es tratarla con cariño. Fíjense que estoy tratando la burbuja con mucho cuidado. Y ahora sí me voy a pasar al inflado. Donde posicionamos el pivotito del tanque tiene que ir a mediación de la boquilla de la burbuja. ¿Dónde sería mediación? Más o menos donde trae el sello de la marca Wipari, y trae el sello y la medida. Así también pues nos aseguramos que estamos trabajando con producto Wipari. Entonces, ¿por qué en ese punto? Si va muy abajo, recuerden que la boquilla de la burbuja está de manera diagonal, entonces podemos llegar aquí a tener algunas fugas del helio. Si está muy arriba y la pintura empieza desde aquí abajo, podemos llegar a botarla hacia todos lados de la burbuja, lo cual puede llegar a pasar, pero pues si está desde abajo, ahí sí vamos a arruinar todo el diseño.
Entonces, ¿dónde va el pivotito del tanque? A mediación de la boquilla de la burbuja. Ahí es donde lo voy a colocar. ¿Y hacia dónde voy a direccionar la presión de mi helio? Tiene que ir direccionado hacia las costuras de mi burbuja. ¿Hacia cuál costura? Es igual hacia qué dirección. Pero tiene que ir hacia alguna de las costuras, hacia alguna del costado, acá más hacia arribita, acá la de hasta arriba, pero tiene que ir direccionado hacia las costuras. Si yo la direcciono hacia alguna de las caras de la burbuja, pueden pasar dos cosas. Una, o boto la pintura porque es justo ahí donde está la pintura, o dos, aquí es donde puede llegar a enchocarse la burbuja y se nos infla ahí sin ninguna forma, ¿no? Entonces, así es como voy a ir direccionando la presión del helio. De nada, la burbuja no va a inflar correctamente y no va a inflar de manera esférica o redonda como queremos. Ocupa un poco de presión. Tampoco les estoy diciendo que me truenen el tanque y que sea súper fuerte la presión, pero sí a una presión media, porque si también nos vamos muy despacio, vamos a llegar al mismo punto. Voy a inflar de manera incorrecta mi burbuja y puede perder su forma. Entonces empezamos a inflar con esa presión direccionada hacia las costuras. Ojo en la presión que estoy aplicando en el inflado, pues a lo mejor no lo pueden sentir, pero sí pongan atención en cómo se escucha. Ahora yo estoy direccionando la presión del helio hacia la costura de arriba. Puedo direccionarla hacia la de un costado, no hay ningún problema, hacia la del otro costado no hay ningún problema, pero hacia la costura. A lo que yo me refiero es que no direccionemos la presión hacia alguna de las caras de la burbuja, porque ahí es donde podemos llegar a deformarlo. Ahora, ¿dónde voy a detenerme? ¿Cuándo voy a parar? Cuando ya se tensó la burbuja. Tengo que buscar tal cual el punto más tenso de la burbuja, que es el contrario a la boquilla. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el contrario a la boquilla? Por sobre la costura de la burbuja. Me voy toda la costura de la burbuja. Y este es el punto contrario a la boquilla. Este es el punto más tenso. Entonces, este va a ser tal cual mi indicador de cuándo parar y cuándo seguir. Si esto aún baja, si aún está un poco suave, puedo continuar con el inflado. Digo, recuerden que igual estos son tips para que obviamente tengamos el mejor inflado del mundo, que tengamos que nuestros diseños puedan obviamente florecer de la mejor manera, pero pues sigue siendo un globo. Recuerden que pues nos puede pasar a cualquiera que se llegue a dañar, lo lleguemos a dañar en el proceso y demás, pero a veces podemos estar cometiendo algunos detallitos ahí en el proceso que no sabíamos y lo estábamos dañando. Justamente para eso queríamos hacer este video. Voy a detener, voy a revisar qué tan tensa está. Ahí ya se está tensando, pero aún baja un poco, entonces puedo continuar con el inflado. Y aquí ya se tensó. Y aquí voy a parar con el inflado. ¿Okay? Le voy a hacer esta la voy a dejar reposar aquí a un ladito. Y aquí ya se tensó. Y ahora, ¿cómo la voy a medir? Recuerden, boquilla viendo hacia mí y costuras alineadas de manera horizontal. Mi medida está enfrente de manera en los puntos de correcto inflado de nuestra burbuja. Porque si no se sella bien la burbuja, obviamente pueden seguir habiendo fugas, sea de helio o aire. Es el mismo nudo, pero pues vamos a aprovechar para repasarlo dos veces. Yo utilizo mi mano izquierda como candadito de seguridad, no he dado ninguna vuelta ni nada. Con mi mano derecha jalo el material de la burbuja, de la boquilla. ¿Okay? No es necesario estirar tanto, al contrario la vamos a terminar dañando más. Con una sola vez que se estire correctamente, esta es más que suficiente. También en el nudo es donde más podemos llegar a dañar la burbuja, entonces nada más esto sí con mucho cuidado. Empiezo a enrollar toda la boquilla de la burbuja y hago un nudo lo más pegado al globo posible, pero yo sí procuro dejar una pancita aquí, un excedente, aquí sin amarrar, por así decirlo. Yo de aquí amarro el curly, el moño, los pompones, o ejemplo cuando es con aire y amarro un globo 260 para ponerlo en mis decoraciones, en alguna basecita con látex, o sea, yo por eso dejo este excedente.
Aquí ya hicimos el nudo, pero aún no sellamos la burbuja. Todavía puede existir microfugas de helio. Entonces, ¿cómo lo sello? Vuelvo a poner el candadito y vuelvo a estirar. Cuando ya no dé más ese nudo, ahora sí ya se selló la burbuja. Pero este candadito, ¿por qué lo pongo? Lo que estoy jalando al momento de hacer el nudo son las costuras. Ok, entonces si yo jalo sin este candadito, yo lo que me voy a traer son las costuras y la voy a terminar tronando. Ok, entonces esta es la versión pues con helio. La verdad es que recuerden que esto ya es burbuja previamente estirada, es burbuja preestirada. Entonces no preestirar la burbuja, no inflarla demasiado previo a su inflado pues bueno, o sea el de verdad. Ahora sí, usar materiales especiales para el globo o recomendados para el globo. ¿Cuáles son los recomendados por el globo? Los que les recomendamos nosotros aquí en los lives, o los que les recomiendan los decoradores profesionales o decoradores que sepan que pues ya tienen algo de experiencia en el medio. Y muy importante revisar la superficie en donde voy a trabajar mi burbuja, que no haya nada que vaya a dañarla. Muy importante con el inflado que siempre esté direccionado hacia las costuras, no trabajar con aire caliente. Recuerden que esto es muy malo para la burbuja, el aire caliente, y tal cual el calor en general, tanto desde afuera la temperatura caliente como la infladora, el aire caliente. Y que mi infladora tenga una suficiente presión para inflar burbuja. Ya platicamos por qué y también ya comprobamos por qué, ¿ok? Entonces, ese serían sobre el inflado. Y en cuanto a la bomba manual, sí la podemos utilizar mientras no sea la primera inflada. Recuerden que para la primera inflada sí ocupamos presión, entonces pues muy importante eso también. Y lo de las cantidades pues lo acabamos de repasar. Para rotulados, marcadores acrílicos o para vidrio, y vinil, pues con que no es un vinil muy fuerte que se vaya a traer tal cual una parte de la burbuja. Tomar nuestras pausas para la burbuja, siempre cuidando el punto de tensión y no irnos en una sola inflada, irnos en varias pausas, que este mismo punto de tensión nos va a ir diciendo cuándo parar y cuándo seguir. ¿Okay? Y desde cómo medir la burbuja, que también ya lo vimos en el live y en todo el proceso. El amarre bien importante para que nuestra burbuja dure correctamente todo lo que tenga que durar. El correcto sellado de la burbuja y mucho cuidado en el nudo de la burbuja, que les digo que pues aquí también podemos llegar a dañarla. Entonces los mismos cuidados que habíamos dicho ya una vez hecha mi burbuja, que cuáles eran, lo de cuidado con el calor, que mucho cuidado con el calor cambios bruscos, que no toque ninguna, por ejemplo también al momento de transportarlos, que no toque algún metal, por ejemplo del carro, de la orilla del carro, las ventanas. Ahorita mucho cuidado con el calor, en general es eso, que no toque algo que lo pueda dañar, así sea un roce leve. Recuerden que pues sigue siendo un globo, sea de la mejor calidad que pues sea, sigue siendo un globo, hay que cuidarlo, hay que procurar trabajar con un material de calidad especial, pero también nosotros hay que darle una ayudadita en las técnicas. Por eso ahorita quisimos hacer este video un poquito más basado en el inflado, pero